Hola, me presento. Mi nombre es Juana López Ortiz. Soy estudiante de la Universidad de Chiapas. Actualmente estoy cursando el quinto cuatrimestre de la licenciatura en Teología. Este video está basado en las ideas principales del libro Historia de la Filosofía y su relación con la teología, especialmente el capítulo 5, Tiempo de Reforma, de la asignatura Filosofía de la Educación Cristiana. A continuación, hablaré de 5 diferentes autores, es decir, los principales de este tiempo o periodo. El primero de ellos es Raimundo Lulio, el segundo Roger Bacon, el tercero Juan Dus Scoto, el cuarto Guillermo Ockham, el quinto Juan Wycliffe. Estos autores filósofos tuvieron diferentes formas de pensar en el mundo del cristianismo y debido a este se llevó a cabo a la descomposición de la síntesis escolástica. Se crearon conflictos dentro del cristianismo y para poder tener una unificación de la verdad, cada uno de ellos dieron su punto de vista. Comenzamos con Raimundo Lulio. Sus principales conceptos era retomar la unificación de la fe, en la cual se basaba en que podría ser demostradas en las razones. Él decía que la fe y la razón debía de estar en común de acuerdo, ya que esto aportaba a un mayor pensamiento y así habría solución mejor de las cosas. Roger Bacon, él decía que las escrituras revelaban la verdad, es decir, tenía más sentido que la filosofía y la ciencia. Decía que la filosofía antigua era más real que lo que existía en sus tiempos, porque a los filósofos antiguos Dios pudo revelárselos de una manera diferente y tenía una sabiduría verdadera y no había duda en lo que ellos pensaran. Otro filósofo es Juan Dus Scoto. Él decía que no existía una armonía entre la fe y la razón y no podría haber una unificación en ellas. Él tuvo un método teológico para poder superar la escolástica. Esto para poder tener un mejor manejo de la dialéctica. En este caso, para que él pudiera dar a conocer la fe y la razón. Y uno de sus principales puntos era el ser humano era libre de pensar, que tenía una voluntad libre en el cual él decidía si buscar a Dios o no. Y Guillermo Ockham, otro de los autores, afirmó que debía de haber autonomía, positivismo en la fe. ¿Por qué? Porque él decía que había afirmaciones científicas que aseguraba que lo que existían o lo que se creía con fe podría tener una sustancia o una sustentación científica, y uno de sus principales puntos es el nominalismo e individualización y participación, ya que trataba de separarse el cristianismo y se basaba en el aprendizaje.
que tuviera cada uno de las personas. Obviamente tenía que ser tomada de los sentidos de las personas. No se basaban en la fe o en el cristiandad, sino que tendría que haber una afirmación científica, la cual afirmaban lo que veían o lo que existía o lo que existía. Y el otro punto es la crítica del papado, ya que él decía que debía de haber libertad a la conciencia religiosa y no debía de haber una obligación de creer en algo, ya que esta creencia era establecida por personas y como podemos notar, cada uno de estos pensadores o filósofos tuvieron una manera diferente de tomar o agregar ese granito de arena para hacer el cambio dentro de este tiempo de la Reforma. Otro autor fue John Wycliffe. Él aportó a la teología uno de los temas más importantes, que es la predestinación. Nosotros como cristianos sabemos que la gracia es fundamental en la doctrina cristiana. Wycliffe creía que la gracia solo era para unos cuantos, es decir, escogidos o electos, y que solamente ellos tenían la oportunidad de ir al cielo. Y con base a lo anterior, nos hacemos las siguientes 3 preguntas. Número 1, ¿qué desafíos enfrentan los docentes cristianos en su sistema educativo? Como docentes cristianos, tenían una educación con principios y valores basados en la Biblia, mientras que una educación secular no se comparten los principios bíblicos. Por lo tanto, los docentes cristianos se enfrentan o deben enfrentarse a la diversidad cultural y a una educación laica. La siguiente pregunta es, ¿cómo influye mi cosmovisión en mi práctica como pastora? Como pastora no se trata solamente de enseñar lo que la Biblia dice. Se trata de enseñar con ejemplo y dar un buen testimonio. Así la congregación creerán más en Dios y puedan escoger entre lo bueno y lo malo y sean conscientes de las consecuencias de sus pecados. Porque al hacer el bien, como dice la palabra de Dios, trae mucha bendición. El tercer punto o la tercera pregunta es, ¿de qué manera puedo integrar principios bíblicos en mi enfoque pastoral? A través de mi relación personal con Dios, a través de la oración, el estudio de la palabra y tener un seguimiento, una meta por el cual quiero que las personas o la congregación tengan un encuentro personal con Dios. Dios les bendiga, profesora.